El siguiente programa es presentado por la Escuela de Sanidad Interior de la Congregación El Renuevo. Conducción, Natanael Ceballos y Viviana Monteros. Controles, Dana Pirola. Edición, Francisco Cáceres. Corazón alineado. Muy buen miércoles para todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo programa de Corazón Alineado y como cada semana me acompaña Vivi. Hola, buen miércoles para todos, buen miércoles Nata. Qué alegría volver a estar un día más con ustedes. Gracias por estar ahí del otro lado como siempre. Hoy estamos con una invitada especial, una invitada de lujo. Hoy nos acompaña Ana Carolina Caruso. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este programa. Quiero que sepan que soy admiradora y fan de este programa, los escucho siempre. ¡Wow! ¡Qué bueno! Los miles de fans que habrá por ahí, no sabemos. Oh, nos enteramos de ella, pero no nos estamos enterando de muchos. Bueno, la verdad que el gusto es para nosotros, Caro, de tenerte hoy con nosotros. Vamos a estar hablando de un tema bastante fuerte, pero muy, muy necesario, muy actual, porque es parte de la vida de muchas personas. Esta semana vamos a estar hablando acerca del abuso. El abuso en general, pero también más específicamente acerca del abuso sexual. ¿Qué es? ¿Cuáles suelen ser los efectos que deja un abuso sexual en la vida de una persona? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo podamos sanar? ¿Cómo podemos permitirle al Espíritu Santo para que Él traiga sanidad? Porque, como sabemos y hemos hablado en cada programa, para Él no hay nada imposible, ¿no? Él puede hacer nuevas todas las cosas cuando estamos en Cristo. Así que lo que queremos en cada programa es poder transmitirte esperanza, no importa lo que hayamos pasado, Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Así es, Nata. Vamos a comenzar primero que nada tratando de definir un poco qué es el abuso. ¿Cómo podríamos definir, Caro, según lo que vos sabés o tu propia experiencia, qué es el abuso? El abuso es el uso inapropiado o el mal uso o excesivo de una cosa, en este caso de una persona. Eso sería el uso inapropiado. Exacto, entonces abuso, como la misma palabra por ahí nos hace dar cuenta, es cualquier acto de poder que una persona ejerza sobre otra, que puede ser de muchos tipos. Puede ser, por ejemplo, un abuso físico, ya vamos a ir viendo los tipos de abuso que hay, un abuso emocional, sexual, espiritual, y lo que hace es traspasar los límites de seguridad de la otra persona mediante el abuso, ¿no? Y acarrea muchos efectos sobre la vida de la otra persona este acto de abuso. Sí, por lo general inhibe seriamente el desarrollo de una persona, como dijiste vos, cruzando los límites del respeto, del amor, de la relación con el otro. Eso es lo que hace. Uh-huh. Vamos a ver entonces algunos de los tipos de abusos que existen, como los que hablábamos recién. Existe por un lado el abuso físico, que consiste en el maltrato, en los golpes, más que nada en lo que tiene que ver con el maltrato a través de golpes, ¿no? De golpes físicos. Como vamos a ver, ninguno de los tipos de abuso es menor que otro. Todos son destructivos y todos tienen diferentes tipos de consecuencias también. Bueno, también podemos mencionar el abuso emocional, que acá involucra las acciones que se han diseñado para controlar, humillar, someter o manipular a una persona. Dentro de ese abuso está la negligencia, que consiste también en acciones o omisión que se traduce en la falta de apoyo emocional o físico. Generalmente la negligencia o el abuso emocional se da mucho en los niños y la negligencia específicamente la podemos ver en los ancianos. Esa es otra clase de abuso. De los tipos de abuso, quizás este es el más sutil, por ahí el emocional o el psicológico, porque no deja marcas evidentes por ahí como el abuso físico, pero es bastante destructivo en lo que tiene que ver con la mente de la persona, con las emociones, con la autoestima, con la identidad de la persona. Se usa, por ejemplo, la manipulación o se usan los insultos, el menosprecio, el rechazo, y esto también es abuso. Justamente el otro día estaba hablando con Anita, precisamente de este abuso, ¿no? Que es la negligencia que marca ella, y yo ponía un ejemplo de que había una familia que la mamá le agarró esquizofrenia
El papá trabajaba y eran muchos niños. A la hija más grande, cuando a esta mujer le agarra esquizofrenia, la empezó a golpear de tal forma que los vecinos la denunciaron, la tuvieron que poner en un hogar de niños. Y el hijo que le seguía tuvo que hacerse cargo de sus hermanos, ¿no es cierto? Este hombre me contaba que en una Navidad dice que él tenía ganas de jugar con los chicos y no podía jugar con los chicos, tenía que cuidar a su hermanito más chiquitito, que hacerle la mamadera, o salía a jugar al fútbol y por ahí un vecino le estaba retando a uno de sus hermanos y él sentía que tenía que salir a defenderlo. Todas estas cosas, justamente ella me decía que es un tipo de abuso. Uno no entiende, ¿no? Porque pensás, bueno, el padre salió a trabajar, la madre se enfermó, ¿qué le quedaba a ese hombre más que su hijo más grande cuidara? Más grande hablo de que tenía 6, 7 años y ya cuidaba a sus hermanos, o sea, no era un adolescente, ni un joven, ni nada, no, era muy chico. Entonces, qué bárbaro, por ahí quizás no se toma como un abuso eso, pero lo comento porque a mí me sorprendió porque no sabía que era un abuso y que se llamaba así, negligencia, que así se llama. Y digo, por ahí si alguien ha vivido algo de esto y no sabe que es un abuso, pero después cuando veamos las consecuencias empiezan a darse cuenta que tienen algún tipo de reacción de las que nombramos, puede llegar a ser porque está este tipo de abuso que no los tomamos, no lo tenemos en cuenta como un abuso, ¿no? Este tipo de abuso lo podemos ver comúnmente hoy en los niños en la calle, cuando van a trabajar, limpiando vidrios o pidiendo o vendiendo estampitas. Es una clase de abuso. Claro, porque el abuso tiene que ver mucho con quitarle el derecho a una persona de algo que le pertenece o le corresponde, ¿no? Y un niño tendría el derecho de ser cuidado, de ser protegido por sus padres, de poder jugar, de poder disfrutar, y cuando uno le quita ese derecho, corresponde a un tipo de abuso también, ¿no? Exacto, así es. Hay otro tipo de abuso que también quizás es poco conocido, que es el abuso espiritual. Es el abuso o el maltrato que ejerce una persona de autoridad espiritual, como puede ser un pastor, puede ser un líder, y que hace abuso del poder que tiene para dañar o para manipular a otras personas, y que deja marcas muy importantes espiritualmente en la persona, y a veces también está muy tomado de la mano con el abuso emocional o el abuso psicológico. Esto se da, por ejemplo, en casos donde pastores no quieren que se vaya la gente de su congregación, y esto lo he escuchado varias veces, por ejemplo, que los maldicen, les dicen si vos te vas de la iglesia te va a ir mal, le va a ir mal a tus hijos, a tu familia, o que usan la manipulación de versículos de la palabra de Dios para que las personas hagan lo que ellos quieren, por ejemplo en la ofrenda o en los diezmos. Y bueno, todo esto constituye un tipo de abuso espiritual. Pastores que se aprovechan por ahí de la ignorancia de las personas para manipularlos en beneficio propio, ya sea ministerialmente, económicamente. Algunos testimonios he escuchado por ahí también de mujeres donde pastores las citaban para hablar, para conversar, y eso terminaba siendo un abuso sexual. Así que bueno, este es un tipo de abuso que también hay que tener en cuenta. Bueno, y por último podemos mencionar el abuso sexual, ¿no? Hay otros tipos de abusos, como el abuso de poder, el abuso financiero, pero bueno, si uno empieza a desarrollarlos, están dentro de los que ya mencionamos. Claro. Y bueno, como dije antes, el abuso sexual. Ese abuso, vamos a hablar sobre el infantil. El abuso sexual infantil, entonces podríamos definirlo, una vez escuché esta definición y me gustó, como la irrupción de la sexualidad adulta en la vida de un niño. Se supone que uno empieza a tomar conciencia del área sexual en nuestras vidas a partir de la pubertad, de los 11, 12, 13 años ahí en adelante, por medio también de la educación sexual. Pero no es normal ver un niño menor de esa edad que tenga concepción de lo sexual o que practique la sexualidad genital en esa edad, porque no fue el diseño de Dios para esa persona. Entonces, cuando observamos esto, muy posiblemente esa persona ha sido víctima de abuso, es decir, ha sido víctima de la irrupción de la sexualidad adulta en la vida de ese niño. Sí, y esto marca para el resto de su vida. Así haya sucedido desde muy pequeño, cuando el niño todavía a lo mejor no sabe hablar o poder expresarse, pero
daña el desarrollo del niño, y lo que es más doloroso y a tener en cuenta es que daña la capacidad de dar y de recibir amor como Dios lo ha diseñado desde un principio. Eso es lo que hace el abuso infantil. Dentro también de muchos otros abusos, otros efectos que tiene el abuso sexual, ¿no? Recuerdo que en un campamento de niños donde fui a ayudar en el servicio, una de las noches, uno de los chicos que estaba en el cuarto con 2 niños me decía que había visto algo raro, que había visto que 2 nenes se habían bajado los pantalones así en la oscuridad y estaban haciendo como movimientos de tipo sexuales, y él me decía, qué raro porque tienen 5 o 6 años. Y bueno, eso nos hizo ver o darnos cuenta de que uno de los nenes estaba siendo abusado. Entonces lo que él veía que hacían con el abusador, digamos, de alguna forma lo trasladaba a otras personas o a otros niños. Por eso digo que cuando vemos tipos de comportamientos sexualizados en niños tan pequeños, hay que abrir los ojos porque seguramente eso lo están aprendiendo de algún lado, no es algo que sale de ellos mismos. Hay cosas que hay que tener en cuenta con respecto al abuso, las vamos a ver en el próximo bloque. Vamos ahora a un pequeño corte y ya volvemos con más Corazón Alineado. Corazón Alineado. Estamos en el segundo bloque de Corazón Alineado, esta semana hablando acerca del abuso sexual. Y hablamos de que necesitamos ver algunas consideraciones, porque no todo abuso es igual que el otro. Por lo tanto, las consecuencias o los efectos que deja sobre una persona tampoco son los mismos. Así que hay algunas cosas a tener en cuenta cuando abordamos un abuso de cualquier tipo, ¿no? Pero sobre todo de tipo sexual. Número 1, algo que tenemos que tener en cuenta es la frecuencia con la que se realizó el abuso. Porque no es lo mismo que se haya realizado una vez a que, por ejemplo, se haya realizado durante muchos años, semanalmente o diariamente. Los efectos son destructivos tanto si fue una sola vez como si fue muchas veces, ¿no? Pero los efectos psicológicos que dejan son diferentes. Sí, lo que marca la frecuencia y lo que tienen en común es que el niño abusado siempre está en alerta, porque nunca sabe cuándo va a suceder la próxima vez, aunque nunca más vuelva a suceder, pero siempre se siente de esa manera, inseguro. Claro, queda con temor, quizás con vergüenza también, ya vamos a ir viendo los efectos, pero estos efectos también varían de acuerdo a estas consideraciones de las que estamos hablando. Realmente hay casos muy feos donde la persona ha sido abusada por años y el proceso de sanidad de esa persona también no podemos pretender que sea en una semana o que sea en un mes. Lleva tiempo de sanidad, ¿no? Y como cada persona es diferente a la otra y reacciona de formas diferentes, eso también es algo a considerar y a tener en cuenta. Otra cosa importante es la edad de la víctima. ¿Cuántos años tenía cuando ocurrió el abuso? Vamos a entender que no es lo mismo un abuso que ocurrió cuando la persona tenía, por ejemplo, entre 2 o 3 años. No es lo mismo que haya sido en la adolescencia y tampoco es lo mismo que haya sido en la adultez, ¿no? Así que bueno, esa es otra de las cosas a tener en cuenta. Claro, la diferencia que hay entre un niño y un adulto es que el niño no puede entender qué es lo que está sucediendo, no se da cuenta que es un abuso, que él no hizo nada, que alguien hizo algo inadecuado con él, pero no tiene nada que ver él. En cambio, un adulto sabe que es un abuso, entonces lo lleva de otra forma, como no, con más allá capaz que por ahí piensa, hice algo o no, pero sabe que no fue así. Entonces el niño quizás carga con una culpa de que él está haciendo algo malo y en realidad no es él. En cambio el grande puede darse cuenta de eso, ¿no? Claro, lo que se implanta en el niño abusado es la vergüenza. Esa es la sustancia que va a alimentar el temor que va a despertar en él para el resto de su vida si no logra ser sanado antes, ¿no? O hasta el momento de que sea sanado. Creo que muchas veces para un grande también se planta la vergüenza en su vida, ¿no? Porque de solo hecho de ser abusado, fíjate que hay mucha gente que no lo confiesa por vergüenza, pero sí que lo lleva de otra forma.
porque el niño hasta que no es grande y entiende todo lo que sucedió, arrastra con cosas que no entiende, pobrecito, no entiende qué está pasando, ¿no? Claro, pero las consecuencias sí son las mismas. Además puede ser más fácilmente por ahí manipulado, porque un niño, el adulto le dice que guarde el secreto, que se va a vengar si dice o cuenta lo que pasó, o lo puede manipular para hacerle creer que es algo que ellos hacen y que está bien. En cambio, una víctima adulta, por supuesto, no es de la misma forma. La mayoría de los abusadores siempre tienen la misma respuesta. Ellos expresan que el niño los sedujo a hacer tal o cual cosa. Ellos nunca asumen su responsabilidad. Siempre dicen lo que vos acabas de decir. Dicen que los niños los sedujeron. Claro. Esa es una de las características del abusador. Otra cosa a tener en cuenta es la identidad del abusador. Y aquí quizás para algunos sea una sorpresa este dato de que la mayoría de los abusadores no son gente desconocida, gente que recién conocemos en la calle, sino que son gente que está involucrada con la familia. Muchas veces son familiares directos, incluso muchas veces son los padres, a veces un tío, un abuelo, un primo, pero es alguien que está en el entorno íntimo y cercano y familiar del niño. Por lo general, el abusador o la identidad del abusador pertenece a alguien de la familia. De cada 10 abusos, 9 son familiares. Casi el 100%. Y el 30% de las personas abusadas se convierten en abusadores. Es una cifra muy alta. Una cifra muy alta, sí. Y además, escuchaba porque Caro dio la clase sobre esto el martes, que no solamente algunos se convierten en abusadores, sino que esto distorsiona también la sexualidad de la persona y lo lleva a dos puntos, digamos. Algunos que no quieren saber nada, por ejemplo, con las relaciones sexuales, que rechazan la intimidad, y por otro lado hay personas que todo se sexualiza, que todo se erotiza, y bueno, de alguna forma distorsiona el diseño de Dios con respecto a la sexualidad para todas las personas. Sí, hace unos años estaba trabajando en un lugar donde conocí a una chica y ella manifestaba justamente esto, ¿no? De que ella en ese momento era lesbiana, ahora no sé porque hace un montón que no la veo y sé que conoce de Dios. Pero ella decía de que ella no quería estar con ningún hombre porque tenía una hija de 6 años y esa hija fue efecto de un abuso. Entonces tomó rechazo a los hombres. Y cuando nos juntábamos así por ahí a tomar mate, se veía claramente el rechazo que tenía hacia los hombres. Así que tenía una pareja que era una mujer, y bueno, y ahí también vemos cómo el abuso hace esa distorsión en el sexo. Claro. ¿No? Y ahí vemos también cómo cada persona reacciona de una forma diferente, porque también hay mujeres que ante el abuso de un hombre reaccionan con la hipersexualización de todo y se vuelven, por ejemplo, creo que la palabra es ninfómana. Creo que sí. No, ninfómana es que le gusta mucho el sexo. Claro. Entonces practican de una forma desbordada el sexo con otros hombres. También yo conozco el caso, pero por ejemplo al revés, de un chico que fue abusado en una iglesia evangélica por una misionera. Y bueno, él desarrolló también homosexualidad y a través del rechazo a las mujeres a partir de este abuso que en su caso sucedió a los 6 años. Y bueno, cada uno reacciona de formas diferentes ante el abuso porque somos diferentes, lo interpretamos de formas diferentes, pero lo que sí estamos seguros es que es devastador el efecto que deja. Totalmente dañino. Sí, es así, dañino. Otra consideración que podamos tener en estos casos es también cuál fue la reacción de los demás ante el abuso, porque no todos los niños guardan el secreto. Hay niños que van a sus padres a contarle, por ejemplo, y depende mucho de esto también si la madre o el padre o el que haya escuchado esto le creyó, por ejemplo, o no le creyó, porque muchas veces, por ejemplo, los niños confiesan que su padrastro los abusa y la madre los trata de mentirosos. Esto por ahí es muy común. Entonces, ¿cuál fue la reacción de los demás al contarles o al enterarse de este abuso, ¿no? Si se lo tomó con seriedad, por ahí si los padres lo tomaron con violencia, todo esto tiene que ver en los efectos que deja ese abuso, ¿no? Ante cualquier duda siempre hay que prestar atención al niño.
Además hay que tener en cuenta, un niño pequeño no puede inventar cosas que tengan que ver con la sexualidad, porque son cosas que el niño no ha vivido, no debe vivir. Claro. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si un niño cuenta algo que tenga que ver con la sexualidad de él o con otra persona, eso es alarmante. Y realmente la madre y el padre tienen que indagar hasta llegar. Y ante la duda siempre creerle al niño. Claro, porque de una u otra forma ha estado expuesto a algo exterior que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Escuchaba el caso en estos días, por ejemplo, de alguien que había escuchado o visto a sus papás teniendo relaciones sexuales. Y esto también es una irrupción de la sexualidad adulta en la vida de un niño, porque estuvo expuesto a ver y escuchar algo que no debería haber visto, ¿no? Que no debería haber escuchado. Y por ahí esto también se traslada después a otros lados y trae consecuencias, trae efectos. Ese sería un abuso emocional, porque ahí estarían, digamos, perturbando la mente del niño, en realidad. Claro. Recordaba otro caso en el que un hombre me contaba que había sido abusado cuando tenía 4 años y él no tomó conciencia de qué fue lo que le había pasado, pero cuando su mamá se enteró, él recuerda que lo agarró y lo abrazó y empezó a llorar con mucho dolor y con mucha amargura. Y él lo que más recordaba como traumático de ese evento fue cuando la mamá lloraba, porque él la había visto como sufrir mucho y con mucho dolor. Entonces también acá vemos que la reacción de los demás ante el abuso perjudica también muchas veces, ¿no? Sobre todo porque en el momento del acto del abuso no hay testigos. El único testigo es la víctima. Por eso siempre hay que escuchar, sobre todo cuando son niños. Y por último, otra consideración a tener en cuenta es lo que en realidad pasó y también cuál fue la percepción del niño ante eso que ocurrió, ¿no? Muchas veces difiere lo que en realidad pasó de la percepción del niño, pero lo que en realidad causa la herida fue cómo la persona lo percibió a eso, ¿no? Por ejemplo, si hubo un abuso, pero el niño no lo percibió así, quizás no es tan doloroso como alguien que sí lo pudo haber percibido así. Por ejemplo, una mirada lasciva, ¿no? Hay una persona que se da cuenta, que percibe ese tipo de mirada, causa un efecto diferente en una persona que por ahí no lo percibió de esa forma. Sí, es muy feo por ahí. Ahora que decís eso, recuerdo que en mi casa sabían ir albañiles, eran gente conocida. Y vos sabés que uno de los albañiles tenía una mirada que era como que te desnudaba con la mirada. Yo era chica, nunca me tocó ni nada, pero vos te podías dar cuenta que el solo hecho de la mirada te desnuda, no solo a mí, sino a mi mamá, a todos. O sea, mujer que se cruzaba, mujer que tenía esa mirada, era muy fuerte, es muy notable y te hace sentir incómoda. Claro. Es verdad, te hace sentir incómoda, porque yo me acuerdo que le decía a mamá, yo no quiero saludar a ese hombre, porque luego lo saludas y te babosea toda la cara, porque no era un beso común, no daba un beso común. Ya que te lo daba en el cachete, era como que te baboseaba toda la cara y a vos como que te causaba rechazo, por más que no entendías, te causaba ese rechazo. Sí, también podemos mencionar aquellos familiares o la forma en que ponen los niños arriba de la falda, los chirlitos en la cola, los besos en el cuello. O sea, hay varias cosas que son alarmantes, que como papás o como adultos tenemos que tenerlo en cuenta y enseñarles a los chicos que no está bien. Enseñarles a cuidar el cuerpo desde pequeño, sobre todo con los besos, las miradas, a veces las insinuaciones, los comentarios sexuales delante de los niños también es un abuso sexual, porque hay cosas que los chicos no tienen que escuchar. No nos olvidemos que son niños, pero son esponjas, están absorbiendo. Entonces eso también es abuso. Hay que tener cuidado de lo que se menciona, lo que se habla, lo que se comenta. Bueno, hay que tener cuidado. Así es. Forma parte del cuidado y la protección que como padres se debe dar, ¿no? A los niños. Sí. Bien, vamos a un nuevo corte, ya volvemos con más Corazón Alineado. Corazón alineado. Estamos de nuevo en Corazón Alineado en el tercer bloque
esta semana hablando acerca del abuso y ahora en especial del abuso sexual. Vamos a ir viendo algunos de los efectos que deja el abuso. Realmente nadie puede quedar inmune o igual que como estaba antes luego de ser abusado. Deja efectos y dejan marcas que si no son tratadas y si no le permitimos al Espíritu Santo que traiga sanidad, dejan marcas de por vida, que pueden durar de por vida. Una de ellas es el autoaborrecimiento, porque muchas veces el niño no tiene la capacidad de ver objetivamente lo que pasó, entonces asume el peso de la culpa y de lo que pasó como si él mismo lo hubiese buscado, como si fue su culpa que sucediera esto, que hay algo malo en ella o en él. Entonces después del abuso, y más si ha sido víctima también de mentiras y manipulación, el niño siente que él tuvo la culpa, se siente sucio y siente vergüenza y empieza a odiarse a sí mismo. Esto es lo que significa autoaborrecimiento. Otro de los efectos es la ira, el enojo, la desconfianza, el temor a estar solo, a ser humillados, las perturbaciones y deseos de venganza. El deseo de venganza muchas veces no lo ejecuta el abusador, sino que después la víctima, después de ser abusado, empieza a vengarse, pero con otras personas. Comienza a ser también un abusador, ¿no? Así es, así es. Saben que también las víctimas recurren a un mecanismo de defensa que es el olvido. Y con respecto al enojo que mencionaste, Vivi, yo recuerdo el año pasado, cuando empezamos a trabajar en los cambios de ejes acá en la iglesia, me había puesto un día, estaba muy enojada y mi pregunta a Dios fue: ¿por qué siempre estoy enojada? ¿Por qué siempre reacciono ante cualquier circunstancia con enojo, con ira, con gritos? Eso creo que el Espíritu Santo había depositado en mí, esa incógnita, esa pregunta, esa incertidumbre que yo tenía, porque fue ahí cuando yo empecé a preguntarle a Dios, ¿por qué ante cualquier situación yo reaccionaba con enojo? Y saben que un día en oración el Espíritu Santo, ya hacía un tiempo que había empezado a trabajar en mí, ¿no? Pero un día recuerdo, estaba en la cocina, una mañana, estaba tomando mate y estaba orando y lloraba y justamente le pregunté esto. Y fue ahí cuando el Espíritu me reveló que cuando yo había sido niña, había sido abusada por un tío. Y yo recurrí a ese mecanismo de defensa que fue el olvido, porque pasaron 39 años. Que fue cuando yo me enteré lo que había pasado conmigo. En ese momento yo vivía en La Rioja con mi abuela, mis padres estaban en Córdoba, ellos estudiaban y trabajaban, mi papá estudiaba y trabajaba, mi mamá tenía que trabajar, y bueno, no podían cuidarme, y me llevaron desde los 3 meses de edad, me fui a vivir con mi abuela. Yo iba y venía a la casa de mis padres, y tenía 6 años, el Espíritu Santo me llevó justamente a ese momento, a ese lugar, a esa circunstancia, y un tío me hacía dormir con él la siesta. En realidad él quería que yo le sacara la barba con la pincita de pilar, pero él manoseaba mis partes íntimas. Entonces ahí estallé en llanto, el Espíritu Santo me hizo sentir que eso era lo que provocaba en mí el enojo y que ya era tiempo de empezar a sanar. Y después, en otro momento, también yo quería saber más de lo que había pasado, pero creo que el Espíritu Santo me mostró lo que era justo y necesario para yo comenzar mi restauración. En realidad, para que el Espíritu Santo comenzara la restauración en mí. Y un primo, yo debo haber tenido 8 años, un primo, me acuerdo que me había agarrado infección de oído por la pileta en verano, y un primo mayor que yo debo haber tenido 8 años, él debe haber tenido 21 o 22, me hacía tocar sus partes íntimas. Ese fue otro momento que el Espíritu Santo me reveló, no fue el mismo día, el proceso no fue rápido, fue largo. Pero bueno, yo empecé a ir a la restauración, pedí perdón, y le pedí al Espíritu Santo que comenzara a sanar esa parte, porque después de eso, durante muchísimos años, yo empecé a tener esto que mencionábamos de desviaciones sexuales.
Me volqué a la pornografía, que eso también era horrible, era espantoso, porque yo venía a la iglesia y era realmente muy feo, y muchas veces le decía, Señor, ¿yo cómo puedo hacer esto? Voy a la iglesia, después veo, practico la pornografía, me alimento de eso, y aparte las consecuencias son devastadoras, porque cómo queda la persona. La pornografía también genera mucho enojo, mal humor, la persona se aísla. Bueno, todas esas consecuencias las padecí. Y bueno, el abuso ocasiona un montón de cosas, no solamente traumas, sino que lleva a la persona a querer consumir más con todo lo que tenga que ver con la sexualidad. También recuerdo que mi pregunta a Dios, o lo que yo me sentía muy mal porque trataba muy mal a mis hijos. Después que yo me casé, nos fuimos a vivir en el año 2003, nos fuimos a vivir con el papá de mis hijos a Buenos Aires, y creo que fue la peor etapa para mí en cuanto al abuso, porque el padre de mis hijos no solamente ejercía abuso sexual sobre mí, sino abuso físico, verbal. Bueno, yo creo que el abuso se había apoderado de mi vida en ese momento. Y todo terminó cuando el padre de mis hijos le pegó muy mal a uno de mis hijos, al más chico. Entonces fue ahí cuando yo reaccioné. Decidí vender todo, calladita la boca, vendí todo, a escondidas, compré 3 boletos, pedí el pase de mis hijos del colegio y me vine a Córdoba. Y cuando yo me instalé acá en Córdoba, me había dado cuenta de que yo me había terminado convirtiendo en una abusadora, porque ahí empecé a abusar de mis hijos física y verbalmente. Todo ese enojo que yo tenía dentro mío, toda esa ira, empecé a volcarla sobre ellos. Y bueno, había mucho para sanar, para restaurar, no solamente a mí, Dios tuvo que restaurar mi familia, está restaurando la vida de mis hijos también. Así que el abuso trae una serie de consecuencias que muchas veces, en muchos casos, si no son sanados, son interminables. Claro, es como una cadena, ¿no? Porque una cosa desemboca en la otra y eso en la otra. Sí. Entonces por ahí a veces se nos hace difícil encontrar la raíz porque solamente vemos los efectos. Pero qué bueno cuando el Espíritu Santo interviene para hacernos recordar, para mostrarnos, porque realmente es muy importante identificar la raíz y ahí ir desmenuzando todos los efectos que causó en nuestras vidas. Se nos hace más fácil el trabajo en el corazón así, ¿no? Y sabe que esta también, Nata, las mujeres abusadas tienden a buscar siempre parejas abusadoras. Es como si fuera un vicio. No es que, terminan una relación con una persona abusadora y buscan o encuentran otra persona o buscan otra persona mejor que les dé una mejor calidad de vida. No, es igual o peor. Claro. Entonces se termina convirtiendo, como vos decís, en una cadena de nunca terminar. Y las áreas de nuestra vida emocionales, relacionales y sexuales están tan unidas que lo que pasa en una repercute en la otra y en la otra. Entonces se ven efectos no solamente en las áreas sexuales, sino también en el área emocional y relacional, seguro, porque están muy unidas las tres. Lo que pasa en una repercute en la otra casi seguramente. Yo quería como marcar algo, ¿no? Que si sienten alguna de estos efectos que dijimos, si detectan en uno que tienen algunos de estos efectos, lo que hizo Ana Carolina fue muy importante. Ella empezó a pedirle al Espíritu Santo que se lo revelara. Quizás si ella nunca le pedía, esto iba a seguir así, sin saber, iba a empeorar, y como ella contaba, no solo en ella, sino que todos los que la rodean iban empeorando, ¿no es cierto? Que sí, porque es como algo tóxico que se desparrama. Entonces, qué importante que es si tenemos la posibilidad de ver, de detectar algo, que alguno de estos efectos que ella ha estado nombrando, que hemos estado diciendo, poder pedirle al Espíritu Santo que nos revele cuál es la raíz, porque el Espíritu Santo es un Señor. Nosotros tenemos que decirle: ven y pasa, y empieza a mostrarme y yo trabajo. Es así, Vivi. Y él
Él lo va a hacer también a medida que nosotros estemos preparados para recibir esa verdad. Porque hay momentos en los que no estamos preparados, ¿no? Entonces si Él nos muestra todo junto, nos volveríamos locos. Pero qué bueno que Él tiene tanta sabiduría que nos va mostrando a poquito. Como decía Ana Carolina, que no fue todo junto lo que le mostró a ella, ni fue en un tiempo corto. No. Fue un tiempo largo. Fue un proceso, fue un tiempo, y yo creo que la restauración en mí llevó 3 años para terminarla completa, ¿no? Y sí, no es fácil porque no solamente que Dios va restaurando, sino que va sacando cosas que no son agradables a sus ojos, porque no nos olvidemos que la imagen de Dios en el abuso se distorsiona. La imagen de Dios que deposita en las personas cuando somos creadas es totalmente distorsionada. Entonces, para poder volver a poner esa imagen de Dios en nosotros, lleva un tiempo, no es de un día para el otro. Hay otras cosas que sacar de adentro de nosotros. No es solamente el momento, el hecho del abuso. Son otras cosas que son a consecuencia de ese abuso. Exacto. Bien, vamos a un corte y ya volvemos con más Corazón Alineado. Corazón alineado. Estamos de vuelta en el último bloque de Corazón Alineado, hablando acerca del abuso sexual. Y queríamos en este último bloque hablar un poco de cómo el abuso, en cualquiera de sus formas, hace que la imagen de Dios se vea distorsionada y se vea velada en nosotros. Sí, es así. Dios dice en Génesis 1:26, entonces hagamos al hombre a nuestra imagen para que sea como nosotros, dice. Entonces ahí claramente podemos ver que la imagen de Dios está puesta en nosotros cuando somos creados. También en Juan 17, 21 al 23 nos habla de que Jesús, como Hijo de Dios, tenía intimidad con el Padre. Eso también es una imagen de Dios en nosotros. Esa intimidad que Jesús tenía con el Padre es la misma intimidad que pone en nosotros para poder relacionarnos con los demás, de la manera correcta, ¿no? De la manera que Dios quiere que nos relacionemos. Claro, y el abuso lo que hace justamente es distorsionar todo este diseño de Dios con respecto al amor, con respecto a la sexualidad, con respecto a las relaciones, y hace también que se rompa y que se quiebre nuestra relación con Él, porque se siembran un montón de mentiras en nuestra mente con respecto a lo que Él es como Padre. Así es. Por ejemplo, muchas personas de las que han sido abusadas por ahí dicen, Dios permitió todo esto, ¿cierto? Que es una de las mentiras que se planta en la cabeza de las personas abusadas, ¿no? Pensar que Dios lo permitió. Y que siembran desconfianza de Dios, ¿no? Porque si Dios permitió esto es porque no me ama, interpretamos, o porque no me está cuidando, no me protege. Y son muchas mentiras que nos hacen desconfiar de Dios. Otra es, Dios me abusa. Trasladamos todo lo que nos pasa con nuestro papá natural a nuestro papá celestial. Entonces, si nuestro papá natural por ahí fue abusador en cualquiera de las formas que hemos visto, también pensamos que Dios hace lo mismo con nosotros. Y nuestra imagen y nuestra identidad se distorsionan totalmente. Imagínate qué feo es pensar que no tenés un niño abusado por sus papás, quienes deberían protegerlo. Tienen desconfianza de todo el mundo, porque no tienen absolutamente nadie en el mundo que los protege, que los cuide. No tienen un lugar seguro. Y con respecto a Dios piensan lo mismo, ¿no? Que o sea que en este pensamiento lo que predomina es la desconfianza. Claro. Sí, la inseguridad, básicamente. Y qué difícil que es poder ver a Dios como papá. Cuando esa imagen de padre, el padre que no cuidó, el padre que no escuchó, el padre que no estuvo ahí para cuidar a ese niño, es difícil poder trasladar, porque nosotros, para poder ver a Dios como papá, siempre tenemos la imagen de nuestro papá terrenal. Y si el papá terrenal nos falló en todo, difícilmente podemos confiar en un papá celestial. En mi caso, por ejemplo, a mí me costó mucho poder enfocarme en eso. Recuerdo, yo me convertí en cristiana en el año 2008. No hace mucho, hace menos de 10 años. Y recuerdo que las primeras oraciones mías a mí me costaba mucho decirle papá a Dios. Muchísimo me costaba. Era como que yo lo veía inalcanzable, muy lejano. Bueno, eso también formó parte de mi proceso. Cuando yo empecé la sanidad,
La restauración en esto, ahí pude lograr mi identidad, ¿no? Saber que yo le pertenezco a Cristo, que mi identidad está puesta en Cristo. Pero para eso tuve que pasar un proceso. No es fácil tampoco decir, yo reconozco el abuso, Dios me sanó, ya es mi papá. Lleva todo un proceso. Claro. Y que es de vital importancia tener una revelación de la paternidad de Dios para la sanidad de cualquier cosa, pero por sobre todo para la sanidad del abuso. Así es. Una de las mentiras que decía ahí Ana cuando decía lo que le pasaba, que era cómo lo veía Dios, es: Dios está muy lejos de mí. Ahí ella misma mostraba como en ella esa mentira se había plantado en su mente, ¿no? Dios está muy lejos de mí. Y no es así, Él siempre está con nosotros. Aún en los peores momentos, Él está sentado ahí. Yo escuché un testimonio de una chica abusada que dice que cuando empezó a hacer la restauración, Dios le mostró, porque dice que ella le preguntaba: ¿y vos dónde estabas en ese momento? Y Dios le mostró que Él estaba sentado ahí, que le mostró cómo ella lloraba y cómo Él estaba al lado de ella. Dice que pudo verlo y que eso para ella fue sanadora. Wow, qué hermoso. Yo también escuché un testimonio muy parecido. Me acuerdo de un hombre que fue a un retiro de sanidad y los primeros días estaba muy enojado con Dios porque había permitido esto, ¿no? Y yo realmente no sabía qué hacer. Le explicaba y le hablaba del amor paternal de Dios, pero él se contradecía mucho con su historia y con todas las cosas que le habían pasado. Y uno de los días él salió del hotel y se fue al lago a la noche después que ya había terminado todo. Y en ese momento él sintió que Dios estaba ahí al lado de él y que lo abrazaba y que le decía que él siempre había estado, y empezó a recorrer así los recuerdos de las cosas que le habían pasado, y él podía ver desde afuera cómo Dios había estado en cada uno de esos momentos. Realmente eso es muy sanador porque echa por tierra esta mentira de que Dios nos abandonó y que no estaba y que no nos cuidó, porque cada una de las cosas que pasaron en nuestra vida fueron muy importantes para Él, y si Él las permitió es porque tenía un propósito con eso, ¿no? Así es. Exactamente. De alguna manera, en el proceso de la restauración, Dios nos revela que Él estuvo ahí. A través de los sueños, a través de las sensaciones, en oración. Yo recuerdo también haber estado, no fue exactamente que yo le pregunté a dónde estuviste, pero recuerdo en oración llorando también, porque lloré mucho, mi proceso me lo pasé llorando. Pero sí recuerdo sentir ese abrazo de Dios, sentir esa paz, y eso me hizo saber de que Dios estuvo ahí, que no se le pasó absolutamente nada de lo que había sucedido. Qué hermoso, porque nos devuelve la seguridad. Lo que nos robó justamente el abuso, que fue la seguridad, Dios nos devuelve y volvemos a sentirnos seguros, que es una necesidad básica de todo ser humano. Sí. Es el primer paso que debemos hacer para la restauración, sentirnos seguros, buscar la seguridad. Es lo primero que debemos hacer. Imaginen que el niño abusado lo que menos tiene es seguridad. Todo el tiempo está inseguro. Entonces, para lograr o comenzar la restauración, debe sentirse seguro. Yo creo que la IVA nos va dando también identidad, ¿no? Cuando vos podés sentir a Dios que te abraza, que está con vos, que te acompaña, eso te vuelve a tu identidad original, porque ahí lo podés vivir como papá, lo podés sentir. Y que nada que ver con un papá terrenal, nada que ver. Porque por más que tu papá terrenal siempre, yo tengo un papá que ha sido presente, que ha estado siempre, y hasta el día de hoy, que ya soy grande y soy vieja, y mi papá sigue estando presente. Pero más allá de eso, cuando pude experimentar la identidad original mía con mi papá celestial, ahí es cuando todo cambió en mi vida. Es muy importante sentirlo con nosotros, es muy sanador. Aparte que desde un principio Dios quiere ser nuestro Padre y Él quiere que seamos nuestros hijos. Y cuando eso se nos es revelado, creo que todo es más fácil, que el proceso de la restauración es más fácil. Y por supuesto querer hacerlo, ¿no? Querer ser sanos. Así es. Bueno, te damos muchas gracias, Caro, por habernos acompañado durante este programa. Vamos a continuar hablando de este tema porque realmente hay mucho para hablar todavía.
Así que bueno, te esperamos el viernes en el próximo programa de Corazón Alineado. Vamos a seguir hablando sobre el abuso sexual. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, gracias a todos por estar del otro lado. Una vez más, los esperamos el viernes, no se pierdan el programa. Así terminamos con la idea y seguimos dando más pauta de lo que es la sanación, ¿no? De todo esto, lo que es la restauración, ¿no? Así que bueno, gracias a todos y besos para todos. Besos para todos. Corazón alineado. Este programa fue presentado por la Escuela de Sanidad Interior de la Congregación El Renuevo. Para más información, ingrese a www.iglesiaelrenuevo.com.ar.